Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en un día más. Hoy es 18 de abril, sábado, y les traemos las lecturas que la iglesia nos propone para el día de hoy. Alan Barrascut para servirlos y Arturo Ceseña para llevarles la palabra de Dios, porque como dice Arturo, la misión sigue. Alguien nos escribía por ahí, ¿cómo es eso de que la misión sigue? Hoy lo vamos a entender un poquito en el Evangelio de San Marcos, pero también la misión sigue porque la evangelización que se inició para las misiones precisamente de Cuaresma en la parroquia, se detuvieron pues por las fiestas de la Cuaresma, por la cuarentena que estamos viviendo, pero entonces tenemos que seguir evangelizándonos y evangelizando unos a otros como hermanos, como hijos de Dios. Así es de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por estos medios que tú has puesto para que tu palabra corra y llegue hasta esas iglesias domésticas que tú has estado levantando durante esta cuarentena, Señor. Como todos los días no nos cansamos de pedirte por esta enfermedad, Señor, para que se detenga, para que se encuentre una cura pronto y visiblemente, Señor. Y te queremos suplicar por personal de los hospitales, médicos, enfermeras, por los bomberos, por los policías. Te estamos suplicando por los que están graves, Señor, y que van a morir. Te estamos pidiendo por todos nuestros hermanos, Señor, por la familia del Señor Alfredo Ochoa también. Te pedimos, Dios bendito, por todos ellos. Te pedimos por los que están sufriendo, para que tú, Señor Dios bendito, tengas bondad y misericordia, Señor, y te recuerdes, Señor Dios bendito, de las plegarias de todos los que estamos intercediendo. Te pido que todos los demás tengamos un corazón contrito y que nos volvamos a ti, que todo el mundo se vuelva arrepentido a ti, Señor Dios bendito, porque hemos pecado. Como humanidad te hemos dado la espalda, Señor. Envía tu Espíritu Santo y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Envía tu Espíritu Santo y enciende el fuego en nosotros, tus fieles, Señor, para que sea renovada la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús resucitado, invocando el auxilio de María Auxiliadora, María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues sin más, estamos leyendo, seguimos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Esta vez Pedro sigue en el templo. Se acuerda que se los habían llevado a él y a Juan y los estaban juzgando. Y entonces dice en el versículo 13, dice: al ver la seguridad de Pedro y de Juan, y notando que eran hombres simples sin instrucción, se admiraban también porque sabían que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin poder responder. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben, no podemos negarlo. Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos, para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron de nuevo, les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el nombre de ese Jesús. Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraron la manera de castigarlos por temor del pueblo, que daba gloria a Dios por lo que había sucedido. Palabra de Dios. El juicio, se recuerda que los llevaron las autoridades. Se recuerda que ya platicamos de los saduceos que los llevaron. Estaban los fariseos, los empezaron a juzgar y les dijeron, los amenazaron y les dijeron: ok, no pueden seguir hablando, se los prohibimos terminantemente. Y
Y vemos que Pedro valientemente dice, ¿cómo vamos a obedecerles a ustedes antes de hacer la voluntad de Dios? Y mire, y ahora nos vamos a pasar entonces a relatar, vamos a seguir hablando de los dos rápidamente, lo voy a hacer un poquito más breve. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículos de 9 al 15. Dice, el primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció entonces con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. Los reprendió por su incredulidad y su obstinación, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la humanidad. Palabra de Dios. Mi querido hermano, entonces regresando al templo, tienen a Pedro y a San Juan, presos, detenidos por estar enseñando en el mismo templo la nueva doctrina, la nueva alianza, y haciendo milagros y señales. Les prohíben, como hemos visto, les dijeron que no podían volverlo a hacer. Pero Pedro valientemente dice, fíjese la escritura, dice, primero relata que los fueron y los llevaron acusados de estar enseñando. Y ellos de acusados vuelven acusadores porque les dicen, ustedes mataron al Mesías, al Señor, a Jesús de Nazaret. Todo esto pues les hace ver a estos entendidos, les sorprende, dice, cómo unos iletrados, unos ignorantes, unos simples pescadores, cómo ellos estaban corrigiendo y tratando de convertir a los sabios y maestros. Se ha dado mucho en estos últimos años, sacerdotes muy estudiosos, muy preparados, muy teóricos, han sido convencidos por gente sencilla, pero que ha tenido la experiencia y ha visto y ha oído, como dice San Pedro, el poder de Dios. Lo ha visto y lo ha oído. Me recuerdo muchísimo, por ejemplo, del caso del padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, el Señor lo tenga en su gloria, lo tiene en su gloria. El padre Emiliano Tardif, él mismo daba su testimonio, decía, miren, yo me reía cuando me contaban milagros y me contaban sanaciones de la Renovación Carismática Católica. Yo me reía hasta que él mismo fue sanado por una oración de una gente iletrada, una gente, vamos a decir, ignorante de eclesiología, de cristología, de filosofía, de teología, pero que había visto y oído la mano y el poder de Dios, y recibió la sanación y recibió el Espíritu Santo. Y así hay muchos ejemplos. Pero mire, en resumen es esto, la importancia de ser llenado del Espíritu Santo. San Pedro, mire, yo pienso, no sé, a lo mejor estoy equivocado, yo no lo sé todo. Yo creo que fue el primer predicador católico que hubo en la historia de la iglesia. Pedro el que lo negó, Pedro el que se escondió, Pedro el que huyó. San Pedro, el primer predicador que se para de frente con valentía a predicar el nombre de Jesús. Y es más, los amenazan y dicen, los prohibimos. Y ellos dicen, obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar
de hablar lo que hemos visto y oído. Y ahí se resume en la persona, en el hermano que nos escribe sobre la misión. ¿Qué es esto de la misión? Es esto, mi querido hermano. No podemos dejar de hablar de nuestro Dios Padre y nuestro Dios Señor Jesucristo, Espíritu Santo, y de toda nuestra iglesia católica. No podemos. Y eso es lo que es. Por eso la frase de Arturo, no, la misión sigue. Y luego lo vemos confirmado en el Evangelio de San Marcos. Mire, se aparece y dice a María Magdalena. Esa es la versión de San Marcos. Llega María Magdalena, les cuenta, dice, no, cuento de mujeres. No le creyeron. Siguieron llorando y haciendo duelo. Luego llegaron los 2 de Maús, dice, los que iban en el campo. Les contaron, les dijeron, no le creyeron. No les creyeron. Hasta que se aparece el Señor Jesús. Y los reprende, dice San Marcos. Los reprende y les dice, miren, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que no le creyeron? Les reprendió por su incredulidad y obstinación, por no haber creído. Y volvemos a lo mismo de antes. Volvemos a lo mismo. No creyeron, no vieron, no creyeron. No vieron. Mire, hay dos posiciones. Hay los que no, como no han visto, no creen. Pero hay otros de corazón más duro, que viendo, no creen. ¿A quiénes? Pues vimos a los maestros de la ley, a los fariseos. Ellos viendo. Dice, fíjese que no se menciona, pero el versículo 22 de ese mismo capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. El último versículo de ese tramo del capítulo termina con la siguiente confirmación. Dice, y el hombre que sanaron tenía más de 40 años. Y eso puede ser cualquier dato. Un dato estadístico, un dato para rellenar el renglón, como les decía ayer antier. No, mi querido hermano. Porque al inicio del relato, en el capítulo número 3, dice que cuando San Juan y San Pedro iban al templo y entraron por la puerta de la Hermosa, estaba un hombre ahí, tullido, paralítico, de nacimiento. El hombre tenía 40 años. La gente que llegó al templo los últimos 40 años lo veía ahí. Eso no lo podían refutar las autoridades porque estaban viendo y oyendo, pero no creyendo. Mi querido hermano, para terminar rápidamente, vamos a pedirle al Señor este día que en su infinita bondad y misericordia nos conceda, mis queridos hermanos, un corazón que crea, un corazón que sin ver sepa, que sin ver milagro, prodigio, señales, crea. Que ese sea nuestro sentimiento. Espíritu Santo de Dios, llena nuestro corazón con tu luz, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad. Y que nosotros, como el mandato de Jesús, vayan y lleven a todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Que nosotros seamos obedientes de ese mandato y que con el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la Iglesia Católica, con la bendición y en el nombre del Señor Jesucristo y la intercesión de María Santísima, lo podamos realizar en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro movimiento, ahí donde nos llamó el Señor a trabajar, allí en nuestra iglesia. Que así sea para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si no te has integrado en tu iglesia, en tu parroquia, busca, porque hay un lugar para ti. Hay para ti, hermano, para ti, hermana, para que este mensaje no se detenga y para que la misión siga conforme al mandato y a la petición que nuestro Señor Jesús hizo aquí en sus apariciones. Que así sea para todos nosotros y que el Señor los bendiga abundantemente.
Amén y amén. Hasta mañana si el Señor nos da vida y que Dios me los bendiga.